Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana más de su canal Un Remanente Volverá. Hemos vuelto como lo hacemos cada cierto tiempo, no hemos abandonado esta hermosa misión y esta clase que comparto con ustedes, al menos dos durante el mes y a veces un poquito más. Vamos a seguir con la, mm, con el tema que vimos la última vez, que fue acerca de quiénes son los 144.000. Ya ocupamos escrituras en contexto, como siempre les repito, como siempre les digo, la idea es poder ajustarse al patrón escritural, no especular muchos ni lanzar hipótesis. Si no están las escrituras y no se puede comprobar, mejor no lo hablamos. Dentro de lo que les prometiera, poder entender un poquito cuál es la función de los 144.000 o este grupo especial de hermanos y hermanas que van a ser seleccionados, ¿cierto? Que son los reyes y reinas de los gentiles que menciona el libro de Mormón en referencia a Isaías. Cómo ellos han ascendido en la escalera espiritual. ¿Ya? Cuando entras en la profecía de Isaías, entiendes cómo todas las cosas son tan dinámicas y tan normales en cierto aspecto, porque son gente como nosotros que han vivido el proceso de ascender en escaleras espirituales. Y cuando llega esa etapa, el Señor simplemente los levanta porque pagan el precio y ascienden al nivel que corresponde. Entonces, en honor al tiempo, como siempre les digo, vamos a subir la presentación rápidamente. Acá está. Ok. ¿Bajo qué función opera este grupo de personas? Recordemos cosas del capítulo anterior. No es un número cerrado, no es un número exclusivo, pero al menos en cuanto a la salvación, en cuanto a personas que logran la exaltación. Sí, es un número determinado con respecto a la misión y función que cumplirán, de acuerdo a las escrituras que compartí en el capítulo anterior. Entonces, diferenciemos esas dos cosas. ¿Ya? Estos 144.000 no es un número que diga son los únicos que se salvarán o verán al Señor. Cumplen una función específica, sí, bajo cierta jurisdicción, bajo ciertas cosas que tienen que ocurrir, pasan por la tribulación, reconocen al precursor del Señor ante su segunda venida, por ende son ministrados a través de él, aprenden los registros, la porción mayor también que compartí hace 2 capítulos atrás, de los registros del libro de Mormón que no tenemos, se les enseña estas cosas a este grupo. ¿Qué es lo hermoso? Lo hermoso del Evangelio o de esta enseñanza es que, como digo, son personas que están viviendo en la tierra en ese momento. Viven un proceso de descenso a través del sufrimiento y todo lo que está pasando en el mundo. Entienden que solamente a través del precursor del Salvador pueden salir a un éxodo y son ascendidos muy rápidamente. Vamos a ir viendo igual eso en una diapositiva que tengo aquí. ¿Está bien? Ellos deben cumplir una función y trabajan bajo un pacto. Recuerden la teología del pacto. Dios no opera si no es por medio de algún pacto que realizó con alguien en algún lugar de la historia. Conocemos regularmente el pacto del Sinaí, el pacto de Abraham, y hay otros más que el Señor hizo con Adán y con otros, ¿okay? Incluso con Noé. Pero tenemos este pacto davídico. ¿Qué es este pacto davídico? Es lo que vamos a ver hoy, que es donde ellos entran en este grupo y donde en general nosotros en niveles menores también deberemos aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque el plan de salvación da cuenta de aquellos que lo logran comprender y entender su función es actuar en algún momento como un salvador sustituto por alguien más. El máximo sacrificio como un salvador sustituto por las transgresiones y los pecados espirituales, ¿cierto?, de la humanidad es Cristo, el gran Jehová. Él está en un nivel superior, bajo ese tipo de pacto. Pero a nivel más abajo, ¿ok? También se genera esta instancia. Y vamos a estudiar un poquito al respecto. Vamos. ¿Qué es el pacto davídico? El pacto individual de Dios con el rey David y sus herederos surgió, ¿ya? Con la respuesta a la necesidad de Israel de protección contra sus enemigos. Aunque Dios había prometido su protección en el pacto colectivo del Sinaí, recuerden, si el pueblo cumplía y muchas veces lo hizo el Señor, cuando cumplieron fueron protegidos de quienes les atacaban. Pero exigía el pacto del Sinaí esa obediencia de todo su pueblo a sus mandamientos, que son los términos del pacto.
Esa obediencia se había logrado durante el peregrinaje de Israel por el desierto bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Sin embargo, se desvaneció rápidamente después de que Israel se estableciera en la tierra prometida. En lugar de acordarse de su Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. En consecuencia, Dios retiró su protección y los enemigos de Israel comenzaron a hacer incursiones en su contra. A pesar de esto, Dios tuvo misericordia de ellos. De vez en cuando suscitó jueces que convocaban a las tribus locales para desterrarlos. Sin embargo, en la época del profeta Samuel, los filisteos amenazaban la existencia misma de Israel. Los ancianos de Israel se dieron cuenta de que el pueblo necesitaba un rey que pudiera unir a todas las tribus contra sus enemigos. Ok, entonces en esta diapositiva, en esta primera presentación que les traigo, vemos la diferencia entre un pacto davídico, ¿cierto?, que hizo con David y el pacto que tenía el pueblo de Israel, como un pacto colectivo que es el de Sinaí, que era condicional. O sea, tenían que obedecer todos, para tener la protección del Señor. En el caso del pacto davídico, hace un giro que vamos a ir viendo. Siempre recordando que estamos analizando el pacto que realizarán, o el convenio que realizarán este grupo de personas que son conocidos como los 144.000, porque tienen una misión especial y tienen que entrar en este pacto davídico para actuar como un salvador sustituto o por poder por aquellos a quienes irán a buscar entre las naciones, a saber, la casa de Israel, los judíos, las 10 tribus, los descendientes de Leví. ¿Ok? Después del breve reinado de Saúl, Dios eligió a David, un hombre conforme a su corazón. David logró derrotar a los enemigos de Israel y unificar las tribus. Cuando David demostró su lealtad hacia él, Dios hizo con él un pacto individual, siguiendo el modelo de los pactos entre emperadores y vasallos del antiguo cercano oriente. Hice un pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, para siempre estableceré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El pacto de Dios con David resultó ser un gran beneficio para su pueblo Israel, ya que ahora Dios los protegería por amor a David. Yo designaré un lugar para mi pueblo Israel y los plantaré para que habiten en un lugar propio y no sean movidos más, y los hijos de la iniquidad los afligirán más como antes. Entonces aquí Dios establece un pacto con David, que se conoce como el pacto davídico, donde a través de la obediencia de David al Señor, él bendecía al pueblo y el pueblo tenía que sujetarse al rey. Esa es la figura del pacto davídico. Ya no es el colectivo teniendo que obedecer para ser bendecido. En lugar de que todo el pueblo de Israel tuviera que guardar los mandamientos de Dios, que son los términos del pacto del Sinaí, todo lo que ahora se les exigía era lealtad a su rey. Para el pueblo de Israel, mantener la lealtad a su rey constituía una ley menor que la lealtad a su Dios. Por eso el profeta Samuel afirmó que Jehová vuestro Dios es vuestro rey. Si hubieran permanecido leales a él como pueblo, Dios los habría protegido, lo que, lo que les habría evitado la necesidad de un rey. Para el rey, en cambio, mantener la lealtad al Dios de Israel, su emperador, en forma figurativa, simbólica, constituía una ley superior a la del pacto del Sinaí. Ahora era responsable ante Dios de la lealtad de su pueblo. Entonces, este pacto davídico funciona de esa manera, donde el que hace el pacto es responsable ante Dios por la lealtad del pueblo. Y vamos a ver varios ejemplos que tenemos en las Escrituras que pasan desapercibidos porque regularmente no comprendemos este pacto o no es muy conocido. Ahora, hay niveles de ascensión según Isaías, que son 7. ¿Ok? El máximo de todos es Jesucristo, el Rey de Reyes, un Dios Salvador. Él actúa como un Salvador sustituto ante el Padre por todo el género humano y sus creaciones. Este es el nivel máximo en función de ese tipo de pacto, por llamarlo de una manera. El nivel en el que operan los 144.000 es el de serafines y ángeles emisarios, celestiales exaltados. Ellos en ese nivel
hacen un pacto del tipo que estamos aprendiendo, del tipo davídico, ¿ok? En donde como logran tal poder que ellos actúan como salvadores sustitutos temporales y también espirituales a favor de naciones, tribus y lenguas. Ese es el nivel en el cual actúan este grupo, los 144.000. Luego está otro grupo que se llama hijos de Dios y sirvientes, o los elegidos o santos de Dios. Este grupo también opera o aprende a actuar en forma de salvador sustituto, pero lo hacen por sus familiares, por su familia. Un padre por la salvación temporal de su familia. ¿Ante quién? Ante un enemigo. ¿Ok? Y ahí van los niveles espirituales, sabiendo que el 5, Jacob Israel, pueblo que recibió la restauración del Evangelio, somos nosotros actualmente, y en un momento X tenemos que ascender, mínimo a Sion y Jerusalén, para ir ascendiendo rápidamente a las otras categorías. Por eso que explicaba en el capítulo anterior que el siervo de Jehová de los últimos tiempos viene a ministrar entre nosotros. Es a nosotros donde viene, porque tenemos la primogenitura de Efraín. Es de aquí donde salen los reyes y reinas de los gentiles. Por eso que habrá una gran división, porque un gran grupo no le creerá, porque no entiende que efectivamente el Señor enviará un precursor tal como lo hizo en la antigüedad, un libertador. Comprendiendo esto, seguimos con la misión de los 144.000 y en el pacto en que ellos ingresan para poder ir a rescatar por última vez al pueblo de Israel. Cuando la iniquidad de los nefitas estaba llegando a un punto sin retorno, Mormón, que ejemplificaba el papel de un salvador sustituto, le dijo a Moroni: he aquí, hijo mío, no puedo encomendarlos a Dios, no sea que me hiera. Aquí se está refiriendo Mormón al pueblo, ¿cierto? Al que estaba en guerra ahí. Mas he aquí, hijo mío, te encomiendo a ti, a Dios, y confío en Cristo para que serás salvo. Y ruego a Dios que te preserve la vida. Incluso cuando toda la nación nefita fue aniquilada por los lamanitas en la gran batalla de Cumora y sus secuelas, vemos que a Moroni se le perdonó la vida. Sin embargo, no fue simplemente la oración sincera de Mormón lo que hizo que Dios perdonara la vida a Moroni. Y ciertamente no fue que Moroni huyera y se escondiera. Más bien, fue la rectitud de Mormón lo que Dios respetó, al igual que en el pacto davídico, en el que un Salvador sustituto guarda la ley de Dios y aquellos a quienes Él ministra guardan su ley. Dios tenía la obligación de perdonarle la vida a Moroni, de acuerdo con los términos de su pacto. Los mismos se aplicaban a los hijos de Mosía, recuerden, quienes al igual que Amón no podían ser muertos. Lo que estaba en juego era la rectitud de Mosía y la lealtad de sus hijos. Recuerde, cuando Mosía envía a sus hijos, van ellos, él hace este pacto con Dios y Dios le dice que no morirán, pero sí pagaron el precio mientras ministraron. ¿De qué tipo? Estuvieron en las cárceles, fueron encerrados, golpeados, ¿cierto? Pasaron tribulación, pero no iban a morir, porque Mosías, su padre, había hecho el pacto con Dios en este formato. Entonces, es algo, como dije, quizás muy poco visto, pero es un pacto que alguien en rectitud puede hacer directamente con Dios. ¿Y qué asegura? Bueno, asegura al menos protección temporal contra los enemigos, pero va de la mano con asuntos espirituales, porque por quien se intercede también debe hacer su parte y obedecer. El mismo acuerdo del convenio que hizo Mosía, ¿cierto? Para sus hijos, Amón, Aarón y los demás, que fueron otros lamanitas, para que el Señor los preservara, el mismo acuerdo del convenio se aplicó a Elamán y a sus 2.000 guerreros lamanitas. Como hemos explicado anteriormente, ellos tampoco pudieron ser muertos a causa de la rectitud de Elamán, que guardaba la ley de Dios, y de sus hijos, que guardaba la ley de Elamán. Siguieron todas las instrucciones de Elamán, los 2.000 jóvenes. ¿Ok? Elaman había entrado en este pacto con el Señor. Esto lo sabían sus madres. Esa es la respuesta cuando dice en el libro de Mormón, sus madres lo sabían. Sus madres sabían que los hijos de Mosía habían sido protegidos por el pacto que había entrado su padre Mosía y que no les ocurriría nada. Por eso estos jóvenes van con fe, porque sabían que si Elaman hacía el mismo pacto con Dios, ellos serían preservados. Esto lo sabían sus madres,
que habían sido instruidas por los hijos de Mosía y también habían sido testigos de ello por sí mismas. Ellas vieron cómo el Señor por poder preservó a los hijos de Mosía. Así como José en Egipto sirvió como padre, un salvador sustituto para Faraón, y así como el rey Ezequías sirvió como padre para su pueblo a quienes llamó sus hijos. Recuerden a Ezequías. Jerusalén, sitiado por los asirios. Isaías va y lo ministra. Él paga el precio. Estaba bajo condenación de muerte, iba a morir. El Señor le extiende por más años de vida. Él intercede ante Jehová por su pueblo. Su pueblo se sujeta a Ezequías. ¿Qué hace el Señor? Envía al ángel y en la noche, en el campamento asirio, elimina a los 185,000 asirios que al otro día amanecen muertos. Ese es el pacto en el que entra este grupo de los 144,000 y en que todos nosotros debemos tratar de empezar a ajustar nuestras vidas para entender cómo funcionará en un momento que se requiera. Así como el rey Ezequías sirvió como padre para su pueblo a quienes llamó sus hijos, así también los reyes y la reina de los gentiles efraimitas serán padres y madres para la casa de Israel. Están todas esas escrituras, hermanos, hermanas, estudienlas. Sigamos. ¿No es la medida de un hombre lo que lo distingue de algo menos que un hombre? Su papel de intercesor en favor de aquellos a quienes tiene a su cargo. El pacto davídico, del cual los pactos del templo, hermanos, hermanas, del cual los pactos del templo son una encarnación, proporciona el vehículo para crecer hasta convertirnos en todo lo que podemos llegar a ser. Aquí también está en juego nuestra pureza y justicia ante Dios, lo que les dije recién. Esta es la parte donde las leyes que recibimos en el Santo Templo, ¿cierto? Son esenciales que las cumplamos. Y la semana anterior di un mensaje ante algunos hermanos en la estaca y trataba de hacer énfasis en cómo las ordenanzas tienen su parte física y su parte espiritual. Es muy rápido, es muy fácil ascender de ser un miembro nuevo a tener un sellamiento en el templo, quizás un año. Pero cada ordenanza tiene su parte espiritual. Sobre todo la más importante es recibir el bautismo de fuego, que es la remisión de nuestros pecados. Sin embargo, esa rectitud de la que estoy hablando y que debemos esforzarnos se basa en el hecho de que los salvadores sustitutos son hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De hecho, se requiere ser valientes en el testimonio de Jesús y procurar traer almas a Jesús, lo cual caracteriza a los salvadores de los hombres en los últimos tiempos. El deseo del corazón de aquellos que actúen bajo este sentimiento es netamente traer almas a Cristo. A través de un proceso interno de purificación, están preparados para operar dentro de algunos pactos superiores, como el davídico. Muchos de los que dan testimonio de la expiación de Jesucristo y de su poder para limpiarlos de los efectos de la transgresión, confiesan que no saben cómo funciona, solo que saben que es verdad. Contentos con no entender la teología que se esconde detrás de la salvación vicaria de Jesús, muchos fracasan en sus misiones en la vida, de las cuales Jesús, en su ministerio terrenal, sirve como su ejemplo. Hasta que un buen número de gentiles efraimitas aprenden la teología que se esconde detrás de la salvación vicaria de Jesús y la apliquen a sus propias misiones terrenales, todos tenemos misiones que cumplir. El Señor es el ejemplo perfecto como Él lo hace. ¿Ok? La reunión profetizada, voy a volver un punto atrás, hasta que un buen número de gentiles efraimitas aprendan la teología que se esconde detrás de la salvación vicaria de Jesús y la apliquen a sus propias misiones terrenales, la reunión profetizada de la casa de Israel en Sion no puede ocurrir y Cristo no puede venir. Como parte integral de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido, desde el principio del mundo, la reunión y la restauración de los linajes naturales de Israel, los judíos, las 10 tribus y los lamanitas de hoy, de su condición de esparcidos en la cual están hoy y que siguen en suspenso hasta que Efraín, la tribu de la primogenitura que se nos ha entregado, cumpla ese ministerio. Los judíos
las 10 tribus y los lamanitas que constituyen la casa de Israel, según su definición bíblica, dependen de los reyes y reinas espirituales de los gentiles efraínitas para renovar el convenio de Dios con ellos y restaurarlos a las tierras de su herencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esta diapositiva, hermano? ¿Cómo entra Cristo en esto? Debemos entender esta teología de cómo el Señor vino y realizó su expiación. El Señor estaba al lado del Padre Celestial, estaba en su trono, estaba allí. Y había logrado muchas cosas que quizás no logramos comprender. Y toma esta decisión de actuar para que en provecho nuestro, que nos tocaba descender también descendimos. Ojo, también fuimos valientes en cierta medida al descender. Y dijimos que no íbamos a sujetar a aquel que iba a pagar el precio por nuestras transgresiones, que era Cristo. Mientras no entendamos esta figura y de que el Señor necesita que lo comprendamos, porque es bajo ese pacto o esta forma de salvación sustituta por otros, por la cual actuaremos antes de su venida. ¿Por qué? Porque este grupo de los 144.000 asciende a esta categoría de serafín, ángel o ser trasladado, como lo conocemos, y ellos ya tienen poder sobre los elementos. Y es por poder donde van y recogen por última vez a la casa de Israel, dentro de el nuevo imperio militarista que ya se estableció en el mundo. Tal como lo hizo Alma, como lo hizo los hijos de Mosía, como digo, como lo hizo también los hijos de Elamán, hijo de Elamán, que era Lei y Nefi cuando estuvieron en la cárcel. Siguiendo con lo del Señor, en el caso de Jesús, donde el enemigo común se entendía como la muerte misma, él también actuó como el Padre y el Hijo al redimir a su pueblo, respondiendo por la lealtad de su pueblo hacia su Padre, el Dios Altísimo. En él, la intercesión vicaria de un rey vasallo bajo los términos del pacto davídico se fusionó con un sacrificio vicario por el pecado bajo la ley de Moisés. Por eso que la escala espiritual del libro de Isaías Jehová es el máximo. En otras palabras, el sacrificio de la vida de Jesús, de nuestro Señor, quien expió las transgresiones de su pueblo, de nosotros, del mundo, de la humanidad, también aseguró la liberación, su liberación y la de su pueblo de la muerte, su enemigo común, bajo los términos del pacto davídico. Al ofrecer su vida como ofrenda por la culpa, Jesús fue cortado de la tierra de los vivientes por la iniquidad de mi pueblo, sobre el cual recaía la herida. De esta manera, al obedecer la salvación espiritual de todos los que guardan su ley, basada en los pactos de Dios, fundó la premisa teológica de la que emana toda salvación. Ese es el patrón. Salvación antigua y del fin espiritual y temporal. La salvación temporal de la casa de Israel, su protección física y restauración en el día del juicio mundial de Dios. La obtendrían quienes, los reyes vasallos efraimitas que sirvieran como salvadores sustitutos bajo el mismo pacto davídico. Ese es el pacto en el que entran este grupo de hermanos. Y muchos más lo harán en el nivel un poco más bajo, hijo siervo. Y otros lo harán en el nivel serafín, ángel o ser trasladado. Por eso que esta obra es por poder. Por eso que Cristo no puede venir hasta que no se establezca Sión. Las llaves del reino fueron entregadas, pero el reino aún no se establece, porque el reino es Sión. Esa es la piedra no cortada con mano que realmente rodará sobre la tierra. Entonces, esa es la importancia que tiene este grupo de hermanos y de grupo de elegidos de esa época, pero vienen de la gran tribulación y han ascendido. Esa es su misión. Tienen ese poder para ir entre las naciones y sacarlos por poder de entre ellos y llevarlos a Sión. Respondiendo como hijos del Dios Altísimo por las lealtades de los pueblos de la casa de Israel, a quienes ministran, sirven como un padre para ellos a semejanza de Jesús. Mediante su autosacrificio, asegura la protección divina de aquellos a quienes traen en un nuevo éxodo a Sión, llevando sus iniquidades e intercediendo por los transgresores. Vindican a aquellos entre quienes trabajan, brindándoles un paso seguro. Su conocimiento de cómo funcionan los términos del pacto davídico asegura
su éxito. Véase la teología del pacto Isaías, Isaías decodificado, profecía del fin del tiempo, el hermano Abraham Gileadi, ¿cierto? De Isaías Instituto. Entonces, entonces, hermanos y hermanas, este es el capítulo de hoy. Este es el capítulo que quería compartir con ustedes. Esto hace sentido del por qué las cosas mayores aún no las tenemos. Porque las cosas mayores definitivamente son para este grupo. Este grupo las recibirá. ¿Ya? Pero recuerden que es un grupo de gentiles efraimitas que actualmente tienen el convenio, que reconocen al precursor del Señor y que ascienden muy rápido la escalera espiritual. Entonces, pudimos comprender en el capítulo anterior eh, cómo, cómo ellos son elegidos, qué grupo es, dónde están las escrituras encriptados, incrustados, como lo queríamos llamar. Y luego tenemos en el capítulo de hoy, bajo qué pacto ellos operarán y por el cual van a poder rescatar a la casa de Israel. Vamos a ver si subo un capítulo tercero muy breve para ver cómo se asciende a través de la escalera espiritual que, que está en el Apocalipsis para mí. Los vencedores del Apocalipsis lo voy a mostrar muy rápido, a ver, antes de irme, porque lo tenía avanzado. Espérenme, solo un breve para mostrar un pequeño spoiler. Ok, esto será para el próximo capítulo, los primeros 7 niveles de victoria en el libro del Apocalipsis, que hacen relación a cómo ellos ascienden, cómo se llegan a crecer, y los tenemos acá, ¿cierto? Así que eso compartiré con ustedes la próxima semana. Se alargó un poquito más la serie con respecto a ellos, pero hay que tratar de dar todas las luces, todos los matices que corresponden a este grupo especial. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Compartan. Sé que en el nivel en el que estamos en el canal, lo que enseñamos a veces parece muy desconocido o en un nivel que, que logra entenderse de primera fuente o de primera manera o lo que hemos aprendido. Pero la invitación es a orar, a preguntar a Dios cómo prepararse para sus eventos. Los eventos no tienen por qué pillarnos por sorpresa, salvo que no nos hayamos preparado. El único ladrón que vendrá en la noche y nos sorprenderá será el rey de Asiria, el anticristo, quien si no reconocemos las señales o escudriñamos los mandamientos que nos dio el Salvador, el mandamiento con respecto a Isaías, sin duda seremos sorprendidos. Así que, hermanos y hermanas, que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo la próxima con lo que le acabo de dar un spoiler de cómo en el Apocalipsis hace relación el mensaje a las iglesias en referencia a que es así como ascienden este grupo, venciendo varias debilidades, por decirlo, obstáculos, pero que tienen su recompensa cada una. Muchísimas gracias, adiós y nos vemos.